preparada para el día de hoy. Y Recording in progress. Continuar desarrollando entonces lo relativo a las sociedades. Ahorita usted ya se acordará, ¿verdad? Por lo menos ya de tener alguna noción de lo que puede, cuando hablamos o decimos el término sociedad en comandita simple, ¿verdad? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva. Entonces, son términos que hasta hace un mes, por ejemplo, no, de repente los habíamos escuchado, pero no teníamos noción de a qué se podía referir. El día de hoy vamos a continuar precisamente con esa secuencia y vamos a hablar de otra sociedad. El día de hoy vamos a hablar de otra sociedad. Entonces, permítanme compartirles por acá la pantalla para que podamos ahí está, para que podamos ir avanzando. Entonces, ya hemos hablado acerca de 4 sociedades, ¿verdad? Hemos hablado de 4 sociedades. A las sociedades nosotros ya las hemos clasificado en personalistas y en capitalistas, ¿verdad? Esta es una clasificación doctrinaria. Hay otras clasificaciones doctrinarias también, pero esta, que es la que el legislador utilizó para, bueno, esta es la que más nos interesa, vamos a decir. Esta es la que más nos interesa. En doctrina nos aparecen otras clasificaciones también. Esta clasificación que el maestro Alegría nos enseñó, indicando que las sociedades son personalistas y capitalistas, esta es desde el punto de vista de la importancia del capital. Hay otras, ¿verdad? Hay otros autores que clasifican a las sociedades desde el punto de vista de la forma de representar el capital. Hay otros que clasifican a las sociedades desde el punto de vista de la variabilidad del capital. Y así encontramos muchas formas de clasificación, ¿verdad? Pero la que nos interesa es esta. Atendiendo a la importancia del capital, las sociedades entonces son personalistas y capitalistas. Ojo, ¿verdad? Ojo. Anótelo, por favor. Yo sé por qué se lo digo a él. Anótelo, por favor, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las sociedades atendiendo a la importancia de su capital? En personalistas y capitalistas. Va. Entonces, en ese sentido, yo quiero que veamos, por favor, lo siguiente. Quiero que veamos que en 1971, mediante el decreto 2-70, mediante el decreto 2-70 del Congreso de la República, perdonen la interrupción. Entonces, dentro del decreto 2-70 es importante que tengamos en consideración lo siguiente. En 1970, ¿verdad? Cuando se crea esto, este código, de una vez el legislador pues crea las figuras de las formas de organización social. Y entonces en 1970 se crean las sociedades que están reguladas desde el artículo 59, que es la sociedad. Si quieren vamos a hacer un repaso así rapidito, para ver la estructura, porque quiero que comprendamos una situación que ocurre en forma cronológica. A ver, vámonos al artículo 59, por favor. Y por favor, yo quiero que usted en este momento piense que estamos en 1970. Acaba de entrar en vigencia el Código de Comercio, ¿verdad? Y en el artículo 59, el decreto 2-70 es el Código de Comercio, ¿verdad? Es el
Código de... Es el Código de Comercio. Va. Fíjese pues, artículo 59. Del artículo 59 al artículo 67 tenemos la sociedad colectiva. Luego, del artículo 68 al artículo 77 tenemos la sociedad en comandita simple, ¿verdad? La sociedad en comandita simple. Luego del 78 al 85 tenemos la sociedad anónima. Tenemos la sociedad anónima. Perdón. No, perdón, vamos a ver, aquí me equivoqué, ¿va? No, no es anónima, sino que aquí es sociedad de responsabilidad limitada. Yo por estar viendo ya la otra, aquí es sociedad de responsabilidad limitada. Luego, del 86 al 194, creo yo, del 86 al 194, tenemos la sociedad anónima. Y del 195 al 202, la sociedad en comandita por acciones. Bueno, entonces, esto es lo que yo quiero que veamos en principio. En 1970, cuando se crea el Código de Comercio, cuando entra en vigencia al año siguiente, en el 71, esas son las 5 sociedades que regulaba el Código de Comercio. Luego, bueno, eso regulaba el Código de Comercio. Si usted se percata, digamos, el libro primero, ¿verdad? Que se denomina del comerciante y sus auxiliares. El libro, es lógico que dentro del apartado del libro primero se regulen las sociedades, porque esas que tenemos anotadas ahí, son 5 formas de organización para un comerciante social. Era evidente o era lógico que entonces tuviéramos la regulación de las sociedades mercantiles en el libro primero. Bueno, resulta que pasaron los años, y de 1970, 80, 90, 2000, 2010, casi 50 años, casi a los 50 años, el legislador crea una nueva sociedad que entra en vigencia a partir del 2017. Pero se crea una nueva sociedad que se llama Sociedad de Emprendimiento. Ahora, quiero que por favor se vaya al artículo 1039 de su Código de Comercio. 1039 de su Código de Comercio. 1039 de su Código de Comercio. Va. Resulta que el Código de Comercio, antes de 2017 hacia atrás, si usted tiene un Código de Comercio de 2017, que lo compró de 2017 hacia atrás, el último artículo que va a tener es el 1039. Ese era el último artículo del Código de Comercio. Y con 1039 artículos estábamos nosotros, ¿verdad?, quebrándonos la cabeza. Como que si eso no era suficiente, viene el legislador y al crear una nueva sociedad, que es la sociedad de emprendimiento, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, en lugar de incorporarla en los libros, en el libro primero, que es donde desarrollamos las sociedades, lo incorpora de último. Y entonces el último artículo, que era el 1039, si usted se va ahora al 1040, dice que fue adicionado por el decreto
20-2018. ¿Qué significa eso? Que con el decreto 20-2018 tenemos una nueva sociedad que es del artículo 1040 al 1055, ¿ah? Solo corroboremos. Al 1055, que es la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento. Y esta es la última forma de organización de un comerciante social que tenemos regulada en nuestro Código de Comercio. Le explico esto porque probablemente cuando usted ya estuviera estudiando, probablemente le iba a entrar la duda. ¿Y por qué de la colectiva a la sociedad incompleta por acciones todas están en orden en el Código de Comercio y están en el libro primero? ¿Y por qué la sociedad de emprendimiento está hasta de último? Bueno, pues entonces ya sabe que es porque la sociedad de emprendimiento se agregó con una reforma, voy a decir, la reforma más grande que ha tenido el Código de Comercio en sus 50 años. Ha tenido muchas reformas, han habido varias reformas, esta es la más grande. Tan grande así que adicionó más artículos, ¿verdad? Esa reforma modificó también muchos artículos del Código de Comercio, entre otros aspectos que oportunamente vamos a ver. Bueno, entonces yo quiero que tengamos en principio esto claro. Son 6 sociedades. Ahora, en la sesión anterior, cuando explicábamos la sociedad en comandita, hacíamos la tablita, ¿verdad?, de las sociedades personalistas y capitalistas y cómo es que se iban volviendo intermedias, pero no incluimos a la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué no incluimos a la sociedad de emprendimiento? Porque déjenme contarles que la sociedad de emprendimiento es una sociedad, esta es una sociedad sui generis, le vamos a decir para decirlo bonito, para no decir es una sociedad rara. Es una sociedad sui generis. Vamos a decir es especial, es una sociedad, muy, muy moderna, muy, muy moderna, que no logra encajar en las formas de las otras 5 sociedades. Por eso es que la sociedad de emprendimiento la explicamos por aparte, por aparte. El ejemplo o la analogía que le voy a plantear es la siguiente. Usted imagínese a un panadero fabricando, haciendo, ¿verdad?, el pan, haciendo unos cubiletes, ya le dio hambre probablemente. Usted imagínese un panadero en 1970, con lo que había en 1970, agarra la harina, compra un costal, compra la harina, ¿verdad? La prepara, hace toda la mezcla, ¿verdad? Y va a preparar 5 cubiletes, ¿verdad? Que simbolizan nuestras 5 sociedades. Pero lo que va a diferenciar a cada cubilete es que luego de que ha preparado toda la mezcla, ¿verdad? A una le echa vainilla, a una le echa fresa, a otra le echa naranja, y entonces son 5 cubiletes de distinto sabor, pero los ingredientes son exactamente los mismos. La materia prima es exactamente la misma, hecha por el mismo panadero, horneada, valga la redundancia, en el mismo horno, a la misma temperatura, todo igual. Por esa razón es que las 5 sociedades primeras las podemos comparar entre sí plenamente y sin ningún problema. Plenamente y sin ningún problema. Son mínimas las diferencias. Claro, las diferencias van a oscilar entre si es personalista o capitalista, y por ahí vemos entonces el tema. Y eso nos ha servido perfectamente. Piense ahora
en que vamos a crear un nuevo cubilete, solo que lo estamos creando 50 años después. Es otro tipo de harina, otro tipo de polvo de hornear, me imagino, otro tipo de azúcar, ¿no? ¿Verdad? Me imagino que ahora va a llevar esplenda o no sé, ¿verdad? Me imagino yo, la preparación es diferente, el horno ya no es un horno de leña, no sé, tal vez en el micro, no sé, es totalmente diferente, un panadero distinto, con otra técnica para... Perdone el ejemplo, un poquito raro, pero el mensaje que yo quiero trasladarle es que la sociedad de emprendimiento yo la tengo que estudiar de forma aislada. No puedo pretender comprender la sociedad de emprendimiento comparándola. Vamos a hacer unas comparaciones, claro, pero no puedo estudiarla en comparativa con las otras 5. No, es que las otras 5 son, ahora sí, de acuerdo al ejemplo y literal, harina de otro costal, ¿verdad? Las otras 5. Esta es diferente. ¿Qué vamos a hablar de la sociedad de emprendimiento? Dicho esto, ¿qué vamos a hablar de la sociedad de emprendimiento? ¿Qué vamos a hablar de la sociedad de emprendimiento? Bueno, la sociedad de emprendimiento, primero les quiero contar por qué surgió, qué pasó. Resulta que la sociedad de emprendimiento es un intento de captación. Uno de sus fines, pues, era, mejor dicho, la captación de una buena parte del sector informal económicamente hablando. En Guatemala, la economía de Guatemala, el 70% de la economía es informal. El otro 30%, ¿verdad? Es lo que son las remesas, ¿verdad? Son las remesas y lo que produce Guatemala internamente, ¿verdad? Pero de lo que se sabe. Pero de toda la economía, el 70% es informal. ¿Cuál es la economía informal? En el mercado, por ejemplo, usted compra, pues no hay un control ahí de facturas, no se tributa, entre otros aspectos. Bueno, entonces, cuál era la idea? Decían, a ver, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo a los dos vecinos o a los dos locatarios ahí en la terminal, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo a mis locatarios ahí en la terminal y de repente resulta que están los dos vecinos, ¿verdad? Dos locales que venden, vamos a decir, maíz. Y entonces, la idea era que estos dos que venden maíz, ¿verdad? Cada uno en su local, en algún momento alguno de ellos necesitaba créditos, por ejemplo, para seguir funcionando, porque, por ejemplo, va a implementar otro tipo de negocio, o simplemente hubo una temporada de muy baja venta y entonces necesita capitalizarse. Muchas razones por las que un comerciante necesita captar dinero de manera urgente para poder seguir manteniéndose en el negocio. Eso es normal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que el vecino que le estaba yendo mal y el otro vecino que también le estaba yendo mal van a Ban Rural, voy a suponer. Van a Ban Rural y le dicen a Ban Rural, mire Ban Rural, fíjese que nosotros queremos un préstamo, queremos un crédito, él va a ser mi fiador y yo voy a ser su fiador. Perfecto, dice Ban Rural, no tengan pena, aquí somos los que le ayudamos a crecer. Y entonces viene Ban Rural y pide los documentos de soporte para otorgar el crédito. Pero ¿qué pasa? No hay una patente de comercio, no hay un récord crediticio, no hay cuentas bancarias, porque como todo se maneja en efectivo, ¿verdad? Todo se maneja en efectivo, entonces no hay cómo comprobar los ingresos, no hay una contabilidad formal, ¿verdad? En donde se puedan presentar los libros. Estamos hablando del sector informal. Entonces, la pregunta era, ¿y cómo hacemos para atraer a este sector a la formalidad y que tributen? Bueno, ojo, pues. Ojo, ¿qué es lo que proponía Ban Rural a los dos vecinos, por ejemplo, de la terminal que necesitaban el crédito? Les decía, miren ustedes, ¿por qué no forman una sociedad anónima, una sociedad colectiva, una sociedad de comandita simple?
asocian, forman la sociedad y tal vez a través de la sociedad, está la sociedad, que es una persona, está el vecino 1, que es otra persona, es el vecino 2, que es otra persona, y ahí tal vez es más fácil poderles otorgar el crédito. Ese formalismo y ese rigorismo, el comerciante no lo quiere. Y aparte decía, no, ¿y yo cómo me voy a asociar con este? No, ahorita estamos bien porque los dos tenemos necesidad, pero donde este empiece a vender, me hace caras y el otro le saca la lengua y no le habla. Entonces, nunca era buena idea que se asociaran y formaran una sociedad. Nunca era buena idea. Entonces, digamos, a- se les ocurre, se le ocurre, digamos, digamos, copiando algunos modelos, realmente es copiando algunos modelos de algunos países, el poder crear sociedades o el que se permita crear sociedades unipersonales. Es decir, una sociedad, mira el concepto sociedad, sociedad es así como plural, ¿va? Es como un sustantivo colectivo, ¿no? Sociedad, ¿no? Varias. Pero se les viene la idea de crear una sociedad formada por una persona, una sociedad unipersonal, lo cual es una revolución total, ¿verdad? Porque en Guatemala las sociedades se forman a partir de dos personas en adelante, por eso se llama sociedad. Pero, ¿qué era lo que ocurría? Que por acá entonces la idea era tener a don Mario, por ejemplo, y don Mario, pues que pueda él en el sector informal, al estar en el sector informal, bueno, decirle a don Mario, mire don Mario, realmente con una sociedad le pudiera ir mejor, porque fíjese que si a la sociedad, imagínese las deudas y que todo esté en la sociedad, por ejemplo, y usted su patrimonio, por ejemplo, lo protege por aparte, se le podía vender la idea a Mario en ese sentido. Y mire, Mario, si usted crea una sociedad de emprendimiento con un solo socio que es usted, entonces está la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento es una persona distinta. Mire, esta es una persona y esta es otra persona. Esta persona que está acá es susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, esta sociedad de emprendimiento, fíjese, puede tener, esta sociedad de emprendimiento puede tener a su nombre una casa, un carro, cuentas bancarias, eh, maquinaria, también puede tener deudas, por supuesto, deudas, ¿verdad? Puede tener contratos civiles y mercantiles, puede tener contratos de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decirle? ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que le podemos vender la idea a don Mario. Mire, don Mario, usted forma la sociedad de emprendimiento y la sociedad de emprendimiento es la que va a tener derechos y obligaciones. Usted necesita un crédito. La sociedad de emprendimiento va y saca el crédito. Y usted, Mario, usted por aparte, ¿verdad? Por aparte, usted con sus cositas, usted por aparte con su carro, con su casa, con su moto, con su moto.
con sus obligaciones alimenticias, de don Mario, ¿va? Siempre. Entonces, mire, aparte, y controlando él 100% de la sociedad, sin necesidad que otra persona, sin necesidad de asociarse, de vincularse con otra persona. Entonces la idea era que, donde don Mario se viera atraído a formar una sociedad de emprendimiento solito él, al formarla, ahí ya lo controlamos y entonces ya cae al sector formal. Porque entonces esa sociedad de emprendimiento obligadamente tiene que llevar, por ejemplo, un control. Tiene que haber un control. Un control porque para formar la sociedad de emprendimiento, el registro de una vez le va a autorizar libro de accionistas, libro de actas de asamblea, libro de órgano de administración, le va a autorizar también libros contables, ¿verdad? Como el de estados financieros, el diario, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, ya Mario iba a estar en el sector formal. Bueno, y entonces fue una revolución y entonces salió el decreto, se publicó y una maravilla la sociedad de emprendimiento. ¿Qué pasó? Yo tuve mi cliente que vendía chucos, vende chucos, ¿verdad? Y se enteró. Me llama, mire, la sociedad de emprendimiento. No tenga pena, Ligio, hacemos la sociedad de emprendimiento, porque era bien bonito. Y ahí vamos a ver en la teoría cómo funciona la sociedad de emprendimiento. Pero me llama mi cliente y me dice, mire, una sociedad de emprendimiento, no tenga pena, le dije, mire, eso ni en escritura pública va, usted es un formulario el que hay que llenar y entonces con eso. Y entonces me dice mi cliente, así sin escritura pública, sí, le dije, sin escritura pública. Ah, y eso será formal usted, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Pues está acostumbrada a que su sociedad vaya en escritura pública y entonces le causa algo de duda. Pero como de conformidad con la ley no había necesidad de escritura pública, yo con toda certeza le dije, no tenga pena. Eso estaba reciente, pues, ¿verdad? No habíamos tenido la experiencia de una sociedad de emprendimiento. Cuando voy al registro mercantil, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Para inscribir esa sociedad de emprendimiento, me doy la primera sorpresa y me dicen, Lick, ¿y a qué se va a dedicar la sociedad que usted quiere inscribir? A vender chucos, ¿ah? Ah, mire, me dice, pero hubiera que tiene que ser algo novedoso, algo nuevo, algo que no exista. Ah, no, le dije, no, no, no. Más clásico que los chucos, no, no. Entonces, no se pudo hacer la sociedad de emprendimiento. ¿Qué pasó? La sociedad de emprendimiento requiere que el objeto social sea algo novedoso. O sea que puede ser una sociedad de emprendimiento que se dedique al reparto de comida. No, eso no es novedoso. Puede ser una sociedad de emprendimiento que se dedique a la construcción de edificios. No, porque eso no es novedoso. Ah, va. Puede ser una sociedad de emprendimiento que se dedique a la fabricación de llantas. No, porque eso no es novedoso. Al punto que sociedades de emprendimiento casi no hay. No se han podido inscribir muchas sociedades de emprendimiento por esa razón. Esa es entonces la historia de la sociedad de emprendimiento para que usted comprenda esa situación. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo que veamos con relación a la sociedad de emprendimiento? Que eso lo vamos a ver rapidito. Y son las características. Características de la sociedad de emprendimiento. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar? Lo que vamos a platicar, para poder comprender la sociedad de emprendimiento, fíjese que lo que vamos a hacer es encontrar diferencias entre esta y estas. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando yo digo características de la sociedad de emprendimiento, voy a hacer referencia a aspectos que la hacen única. Por ejemplo, ya le conté que la sociedad de emprendimiento se puede formar por una sola persona, ¿verdad? Esa es una característica de la sociedad de emprendimiento, que puede formarse por una o más personas. Sociedad de emprendimiento.
Mientras que estas no cabe, ¿verdad?, en la mente que estas de 1970 se puedan formar por una sola persona. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Qué otra característica podemos decir de la sociedad de emprendimiento? Que no debe constar en escritura pública. Estas 5 que están aquí, ¿verdad? Dios me guarde que no vayan en escritura pública. No nacen a la vida jurídica. No nacen a la vida jurídica. Entonces, de eso vamos a platicar. Evidentemente, lo vamos a ir fundamentando. Entonces, hablemos de eso, características. Cuando decimos características, ¿en qué se diferencia con las otras sociedades? Entonces, por ejemplo, fíjese que se pueden formar por una sola persona. Esa es la primera característica. Y esa primera característica yo la encuentro en el artículo. Bueno, vamos a enlistar primero las características y luego vamos a ver los fundamentos. Otra característica que es la que indicamos es que no es solemne. No es solemne, es decir, no escritura. ¿Se acuerda cuáles son los contratos solemnes? Los contratos solemnes son aquellos que deben constar en escritura pública como requisito esencial de validez. Si usted un testamento lo hace en papel bond, si es un testamento abierto y lo hace en papel bond, no le sirve de nada. Si usted una sociedad anónima la hace en papel bond, no le sirve de nada. Si usted un contrato de renta vitalicia lo hace en papel bond, no le sirve de nada. Si usted un mandato aquí en Guatemala lo hace en papel bond, no, como que si no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque la ley los cataloga como solemnes. Requisitos sin el... solemnes, ¿por qué? Porque deben constar en escritura pública requisitos sin el cual no nacen a la vida jurídica. Váyase rapidito al 16 del Código de Comercio. 16 del Código de Comercio. ¿Alguien que me ayude con el 16 del Código de Comercio? Y por favor, Sara. Muy bien, muchas gracias, Sara. Excelente. Entonces, de ese artículo 16, por favor, yo necesito que me subraye o me resalte lo siguiente. Y le voy a pedir a Sara que otra vez me vuelva a leer el artículo, pero está solo lo que vamos a resaltar. Resaltemos donde dice al inicio la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones. Luego de eso, de haber resaltado o subrayado, váyase a la tercera línea más o menos y me subraya o resalta, se harán constar en escritura pública. Luego se va al último párrafo y me resalta las sociedades de emprendimiento
se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. Eso es lo que me interesa del artículo. Eso es lo que me interesa del artículo. Va. Entonces, volvamos a leer, Sara, si me hace favor, solo lo resaltado o subrayado. Y oigamos cómo nos quedaría. Excelente, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, el artículo 16, ¿qué es lo que dice? Que la constitución de una sociedad debe hacerse en escritura pública. O sea, la sociedad mercantil es solemne, salvo la sociedad de emprendimiento. Es decir, todas las otras 5 sociedades son solemnes. La de emprendimiento no. Esa es una característica. ¿Qué más? Miren esta otra. No puede tener ingresos mayores a 5 millones. Miren qué interesante. En las otras 5 formas de sociedad, por la autonomía de la voluntad, era imposible que el Estado se inmiscuyera en la sociedad y le dijera, mire, sociedad anónima, cuidadito, me gana más de 5 millones, usted no, aquí no estamos para ganar tanto. Sociedad de responsabilidad limitada, nada de estar ganando mucho. Oye, por favor, pianito, pianito ahí con las ganancias. No, no existía límite. Y es lógico, es que ¿cómo le voy a decir yo a un comerciante, mire comerciante, ponga aquí su ventecita de atol, cuidadito, me hace más de 500 el día, usted nada de hacer más de 500 el día. ¿Usted se puede imaginar eso? Bueno, pues por eso les digo, la sociedad de emprendimiento es extraña, es especial, es sui generis, porque el legislador no me permite como sociedad de emprendimiento que mis ingresos sean mayores a 5 millones. Y si yo me paso de los 5 millones, entonces el legislador me dice, te pasaste de 5 millones, lo siento, ya no podés ser sociedad de emprendimiento, te transformás en cualquiera de las otras 5, la que querrás, pero te transformás. Si ganas más de 5 millones, no te quiero como sociedad de emprendimiento. Más o menos así va el mensaje. Ya lo vamos a fundamentar, no tengan pena. ¿Qué más? ¿Y cómo se asegura el Estado de que cómo se asegura el Estado? Aquí está el ejemplo. ¿Cómo se asegura el Estado de que don Mario le reporte que sus ganancias no superan los 5 millones? Ah, le dice, mire, don Mario, y su sociedad de emprendimiento, me hace favor, me van a hacer una publicación cada año de la situación financiera de la sociedad. ¿Usted se imagina a don Mario publicando que no rebasó los 5 millones, que cabal llegó a los 5 millones de ingresos ese año? ¿Usted se imagina publicando eso? Sociedad de emprendimiento de don Mario. Sí, don Mario, tu familiar, ¿verdad? Con 5 millones, ¿verdad? Usted se imagina, le aparecen un montón de sobrinos, le aparecen un montón de tíos que no conocía y todos familiares, se le vuelven familiares, ¿verdad? Y pues publicó que hay 5 millones por ahí. Bueno, deje los familiares, al familiar usted viene y le dice, no, estoy algo fregado de dinero, estoy algo quebrado. Y aquellos que llegan solo con el teléfono, pues, y le piden la renta. Mire lo delicado, mire lo delicado, ¿verdad? Mire lo delicado. Entonces, estas características, y hay otras, no las vamos a platicar. Son siete características, pero vamos a ver estas nada más. Entonces, esto hace que la sociedad de emprendimiento sea poco atractiva y que pues no haya mucha afluencia de personas buscando sociedades de emprendimiento. Otros aspectos también que quiero comentarles de la sociedad de emprendimiento, voy a fundamentar primero lo que acabamos de indicar ahí, ¿verdad? Fíjese que el fundamento de la persona
de que debe ser una persona es el artículo, de que puede ser una persona es el artículo 1040. El fundamento de que no va en escritura pública, ya vimos que está en el 16, ¿verdad? Pero podría ser también el artículo 1042, como para quedarnos aquí cerquita. Sara, no sé si me ayuda con la lectura del 1042, última oración. Sí, después del numeral cuarto hay un punto y luego empieza en ningún caso. Esa sería la última oración. No sé si ya lo... O si no, leamos desde el numeral cuarto. A partir de aquí, a partir de acá, necesito que pongan atención. Esto es lo que me van a subrayar. Ahora sí, Sara, leamos. Va, ahí está el fundamento. Miren, Sara, hágame favor. Regresemos ahora al 1040, segundo párrafo. Artículo 1040, segundo párrafo. Siga leyendo. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Cabal lo que les decía, ¿eh? Si rebaso los 5 millones, me convierto en otra sociedad. Ahora váyase al 1052, por favor. 1052, por favor. 1052. Muy bien, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, definitivamente estas son características que hacen que la sociedad de emprendimiento sea única, ¿verdad? Y no podamos compararla con las otras, sí. Bueno, ahora aquí la pregunta entonces tendría que ser, ¿la sociedad de emprendimiento es personalista o es capitalista? Vámonos por favor al artículo 1053. 1053. Muy bien, hasta ahí, Sara, excelente. La sociedad de emprendimiento supletoriamente se rige por la sociedad anónima. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad de emprendimiento será una sociedad personalista o capitalista? ¿Qué piensan? Es capitalista, licenciado. Capitalista, totalmente. De hecho, la sociedad de emprendimiento es exactamente igual de capitalista que la sociedad anónima. Lo que pasa que en aquel entonces, cuando el maestro Alegría estaba explicando las sociedades personalistas y capitalistas, dijo, la sociedad capitalista por excelencia es la sociedad anónima, pero también la sociedad de emprendimiento es capitalista por excelencia. No tiene una pizca de personalista. Nada, nada. Igual que la sociedad anónima, ¿verdad? Completamente antagónica a las sociedades personalistas. Eso significa que la única diferencia que voy a encontrar entre una sociedad anónima, esa no la hemos visto a profundidad, y una sociedad de emprendimiento, son estas características que les acabo de decir acá, que son características comunes también, o que son diferencias comunes también a las otras formas de organización social.
Veamos, por favor, el procedimiento. Vea el procedimiento, qué interesante. Voy a hacer una mi anotación aquí que diga procedimiento. Procedimiento. Veamos. El procedimiento voy a indicarlo en el artículo 1043. Va, miren, artículo 1043. Miren el artículo 1043. Vea, por favor, el numeral tercero. Dice que se generará un contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento que se firmará electrónicamente por todos los accionistas. ¿Qué significa esto? Esto no tiene no tiene una firma autógrafa o que con el puño y letra voy a firmar, sino que debe ser una firma electrónica avanzada. Es decir, que para yo poder constituir una sociedad de emprendimiento, primero tengo que ir a contratar los servicios de una entidad que me pueda facilitar firma electrónica y entonces ya con eso yo puedo constituir mi sociedad de emprendimiento. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este caso? Con la sociedad de emprendimiento nos juntamos los accionistas, los que queremos ser los socios, encendemos la computadora, ingresamos a la página del registro mercantil y le damos sociedad de emprendimiento y le damos clic. Luego me preguntan, mire, ¿y qué cláusulas quiere que lleve su contrato social? Y entonces simplemente yo voy dando clic, ¿verdad? A lo que yo quiero que mi sociedad de emprendimiento tenga. Por último, váyase por favor al numeral 5. El sistema generará de manera digital la razón de inscripción de la sociedad de emprendimiento en el registro mercantil. Automáticamente, ¿verdad? Le genera la razón de constitución de la sociedad de emprendimiento. Y ve el 6. La existencia de la sociedad de emprendimiento se probará con el contrato y con la patente. Es decir, me emiten el contrato, es decir, no la escritura, porque no ven escritura, sino el formulario, ¿verdad? Con lo que yo seleccioné, con las cláusulas que yo seleccioné que quiero que me aparezcan y la patente. Con eso forma la sociedad de emprendimiento. Pero, ¿qué es lo relevante a conocer de la sociedad de emprendimiento? Bueno, lo relevante a conocer de la sociedad de emprendimiento es que la sociedad de emprendimiento es de reciente creación. En doctrina, a estas sociedades se les conoce como sociedades unipersonales. ¿Por qué? Porque son sociedades que permiten que se constituyan por una sola persona. Es importante hacer la distinción, ¿verdad? Que una persona física puede formar a otra persona, solo que esto es una persona jurídica, y esta persona jurídica nueva que se forma es susceptible de contraer obligaciones y de ejercer derechos. ¿Qué hace diferente a esta sociedad de emprendimiento? Bueno, ya dijimos, se puede formar por una sola persona, no es solemne, no puede tener ingresos mayores a 5 millones si no se transforma y debe hacerse una publicación anual de la situación financiera. Y hay otras características, las acciones de esta sociedad no se pueden vender en el mercado bursátil o en la bolsa de valores, por ejemplo. Estas sociedades no tienen reserva legal, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros aspectos. Entonces, eso es lo más relevante con relación a estas sociedades. En cuanto al procedimiento, el procedimiento es completamente electrónico. Ingreso a la página del registro mercantil, tengo que tener firma electrónica avanzada
y entonces desde mi computadora yo le doy clic, el registro me genera todas las posibles cláusulas que pueda tener mi sociedad, y yo le voy dando clic a las cláusulas que quiero, y a las que no quiero no les doy clic. Luego de eso, ¿verdad? Ya me genera una razón de inscripción, me genera el contrato, me genera la patente, y listos, ¿verdad? Y listos, ¿verdad? A utilizar la sociedad de emprendimiento. Bien, antes de finalizar, quiero comentarles que vamos, para la evaluación, rapidito les voy a comentar en un minuto, porque ya solamente esta clase tenemos, y les quiero contar eh, qué es lo que tenemos con relación a la evaluación. El examen, si no estoy mal, es el 4 de septiembre, ¿verdad? El examen pues es escrito, ¿verdad? Ahí nos vamos a ver en la facultad. No se va a permitir el uso de código. Esto es para que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo estudiar, cómo estudiar. Puede que vengan 30 preguntas, puede que vengan 20 preguntas, puede que vengan 10 preguntas directas, ¿verdad? Directas, nada de, ¿qué piensa usted? No, 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 pregunta directa, ¿verdad? Diga tal cosa, o sea, directa la pregunta, no, no, por eso de interpretación no. Pero también, tomando en consideración que ya, tomando en consideración que ya se ha hecho algún avance en el trabajo de la empresa mercantil, y que ya se agotó también el tema de la empresa mercantil, pues no hay que descartar alguna pregunta que sea práctica, práctica que pueda responder alguien pues, que está elaborando su trabajo. No podríamos preguntarle, díganos cómo se constituyen. Tal vez no es una pregunta de mucha profundidad, pero sí una pregunta práctica puede ser. Yo no estoy diciendo que así es, el examen no se ha hecho, pero puede ser que se toque eso. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué hay que estudiar? Pues lo que se ha visto en clase, ¿verdad? Todos los conceptos que hemos visto de derecho mercantil. ¿Se acuerda que definimos al comerciante? Vimos que estudia el derecho mercantil, vimos la empresa mercantil y sus elementos, al comerciante individual, al comerciante social. Del comerciante social vimos las sociedades personalistas, capitalistas, como una clasificación doctrinaria, y luego hemos visto 5 sociedades así en términos generales: la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. ¿Para qué? Para el segundo parcial, solo sociedad anónima, ¿verdad? Ahora nos estamos enfocando entonces en las otras sociedades y en la parte general. Perdonen ustedes, ya me pasé, ahorita vamos a terminar. Eso básicamente sería lo que tendríamos con relación a esta parte. Ustedes me cuentan si estamos bien por ahí. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Denis Gómez les saluda. Licenciado, con respecto a la sociedad de emprendimiento, yo me tomé la libertad de estudiar un poquito, ¿verdad? Y así es como logré comprender ahorita la sociedad, donde esta sociedad puede ser unipersonal. Esta sociedad, su capital está dividido por acciones. Que su monto, no, es decir, su ingreso total anual no puede superar de 5 millones de quetzales, y si fuera así, deberá de transformarse en otro tipo de sociedad. Eh, y si no lo hace, en el término de 6 meses, dentro del término de 6 meses, responderá ante terceros, dice, de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente, ¿verdad? Correcto. Y lo otro que pude observar es de que también sus acciones en la sociedad anónima, para pagar las acciones, es de un año. En la sociedad de emprendimiento es hasta 2 años. Claro, sí, es cierto. Eh, Sí, no es, hablamos, no había, no me extendía hacia todos esos aspectos, porque como no hemos visto la sociedad anónima, ahí es donde vamos a profundizar, ¿verdad? ¿Qué es una acción? ¿Cuándo se paga? Entonces, como no hemos visto todo eso, realmente hubiese sido
hacerlos bolas, pero tiene usted razón, efectivamente, ¿verdad? Justamente lo que usted ha dicho. Licenciado, perdón, y estaba viendo de que como la sociedad es un contrato donde dos o más personas establece el Código Civil en relación a sociedad, pero esta es unipersonal. Entonces, con la doctrina es de que podemos definir de que es una sociedad mercantil unipersonal, puede ser unipersonal, porque es de una o más socios. Sí, eso lo regula el 1040. No lo regula la doctrina. En el 1040 está, ahí lo habíamos leído. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas. ¿Verdad? Adelante, Paola. Gracias, licenciado. Solamente tengo una duda con esta sociedad de emprendimiento. Usted indicó al final lo que serían 4 características. La otra donde mencionó de que tiene que ser de la de los chucos, entonces tiene que, esta no, ya al final ya no pudo ser una empresa, solo tiene que ser algo innovador. Esta ya Claro. no se coloca como una quinta. No la colocamos como una quinta. Ah, de acuerdo. Solo en el examen podríamos colocar solamente estas 4, si es Sí, que bien. exacto. Gracias, licenciada. Fíjense ustedes que por el tiempo, quienes ya se tengan que retirar para su siguiente clase, lo pueden hacer, no tengan pena, solo voy a resolver, bueno, ya se podrían retirar, ¿verdad? Para que puedan. Y solo voy a quedarme resolviendo la duda de María. Ahí Buenas va. noches, licenciado. Con una consulta acerca de la tarea que nos dejó. Viera que en el punto 9 nos dice presentar una propuesta de honorarios. Mi pregunta ¿es a mi criterio que haré esa propuesta o le tengo que investigar una propuesta de una empresa? A su criterio. Ah, ok, eso tenía duda. Porque después de que usted ya sabe cuál es el trámite, pues usted ya sabe qué tanto le va a costar constituir una empresa. Entonces usted dice, bueno, me va a costar de esta manera, entonces yo cobraría tanto. Es básicamente eso. Ah, muchas gracias, licenciada. Bueno, para servirles. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Lo dejamos hasta ahí. Nos saludamos entonces el día del examen. Muy éxitos en todo. Recording stopped. Feliz noche, licenciado.